Nunca imaginé que mi propia familia podría ocultarme algo tan grave. Todo comenzó una noche que cambió mi vida para siempre. Si quieres seguir mi historia hasta el final, suscríbete y comenta desde qué ciudad me estás leyendo. Mi nombre es Daniel, y hasta ese momento creía conocer a mi familia. Vivía en Madrid, en un piso que mis padres me habían dejado tras el fallecimiento de mi abuela, y mi hermano Álvaro y yo nos habíamos distanciado tras años de discusiones silenciosas y resentimientos no expresados. Esa noche llovía torrencialmente, como si el cielo supiera lo que estaba por suceder. Recibí una llamada inesperada de mi madre. «Daniel, ven rápido, ha pasado algo en casa». Mi corazón se aceleró. Al llegar, descubrí que un incendio había arrasado nuestra casa familiar. No había víctimas, pero el caos era absoluto. Cenizas por todas partes, recuerdos quemados, y sobre todo, una carta que me llamó la atención. Estaba entre los escombros, parcialmente intacta, y llevaba mi nombre escrito en tinta azul. La abrí con manos temblorosas. Cada palabra que leía me helaba la sangre. Hablaba de un hijo secreto, de traiciones familiares y de decisiones que nadie me había contado jamás. Mi hermano parecía ajeno, confiado como siempre, ignorando que la vida nos había puesto un juego cruel delante. Lo más extraño fue la actitud de mi primo Javier. Se acercó a mí y dijo con voz tranquila: «Daniel, puedo ayudarte a entender todo esto, pero tenemos que ser cuidadosos». Algo en su mirada me hizo desconfiar, pero en ese momento estaba demasiado conmocionado para cuestionarlo. Sentí que alguien estaba intentando manipularme, guiándome hacia un camino que yo aún no comprendía del todo. Mientras sostenía la carta, supe que debía decidir rápido: quedarme en Madrid y enfrentar la tormenta, o huir, reconstruir mi vida en otro lugar y descubrir la verdad por mi cuenta. La decisión me pesaba, porque sabía que el secreto del bebé mencionado en la carta no era solo un rumor. Podría cambiar para siempre la relación con mi hermano, con mi esposa y con todos los que creía conocer. El fuego había destruido nuestra casa, pero también había encendido una chispa dentro de mí. Una chispa que me obligaba a buscar la verdad, aunque me doliera. Y en ese instante, mientras la lluvia lavaba las cenizas de mi familia, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Si todavía no lo has hecho, no olvides suscribirte para no perderte lo que viene a continuación. Me encantaría leer en los comentarios desde donde me estás siguiendo y qué harías en mi lugar. Decidí dejar Madrid atrás. La ciudad me recordaba demasiado a lo que había perdido y a los secretos que ahora pesaban sobre mi conciencia. Valencia se convirtió en mi refugio, un lugar donde nadie conocía mi historia y donde podía intentar reconstruir mi vida sin que las sombras del pasado me siguieran. Los primeros meses fueron duros. Vivía en un pequeño apartamento cerca del puerto, trabajaba largas jornadas en un restaurante y volvía a casa con los pies cansados y la cabeza llena de preguntas que no encontraba cómo responder. La carta sobre el bebé secreto era un recordatorio constante de que mi hermano, confiado y despreocupado como siempre, nunca sospecharía la verdad, y que mi hijo estaba creciendo en un mundo que yo aún no podía tocar. Fue en uno de esos días grises cuando conocí a Sofía. La encontré por casualidad en una librería del centro, buscando un libro sobre crianza y familia. Su sonrisa era cálida, y algo en sus ojos transmitía comprensión sin necesidad de palabras. Me sentí atraído por su calma, por su forma de escuchar sin juzgar. Sin saber cómo, le conté fragmentos de mi historia. No todos, solo los que podía compartir sin exponer demasiado a mi familia. «Daniel, parece que llevas demasiado peso sobre tus hombros», me dijo mientras hojeábamos un libro de relatos. «No tienes que cargarlo solo». Esa frase me llegó profundo. Por primera vez en meses, sentí que alguien entendía mi situación y no me juzgaba por mis decisiones. Empezamos a vernos con frecuencia. Sofía me ayudaba a organizar mis pensamientos, a planificar pasos para acercarme a mi hijo sin levantar sospechas y, sobre todo, a confiar de nuevo en alguien. Pero la vida tiene una forma cruel de recordarte que la confianza siempre es frágil. Una tarde, al volver del trabajo, encontré mi apartamento revuelto. Papeles tirados, mis pertenencias revisadas, y sobre la mesa, un mensaje que decía: «No sigas buscando. No es tu lugar. Detente antes de que sea demasiado tarde». El miedo me invadió. Entendí que alguien sabía de mis pasos y estaba dispuesto a interferir. Lo peor fue enterarme de que Sofía había desaparecido. Llamé a su número,
Su dirección estaba vacía, y nadie sabía nada de ella. La traición, aunque no era directamente de ella, me dejó una sensación de vacío absoluto. Aprendí entonces la lección más dura. En esta lucha por la verdad, no podía depender de nadie más que de mí mismo. Cada decisión, cada paso debía ser calculado. No podía permitirme confiar ciegamente, incluso en quienes parecían aliados. Sin embargo, algo dentro de mí seguía ardiendo, la necesidad de proteger a mi hijo y de descubrir la verdad completa sobre lo que mi hermano y mi familia habían ocultado. Cada noche, mientras miraba el horizonte del puerto de Valencia, me prometía que no permitiría que el miedo me paralizara. El bebé debía conocer la verdad algún día, y yo debía asegurarme de que eso sucediera. Nunca imaginé que una simple llamada podría sacudir mi vida de la manera en que lo hizo. Era un martes por la tarde en Valencia cuando sonó el teléfono. El número era desconocido, pero algo me impulsó a contestar. «Daniel, soy Javier», dijo una voz que reconocí al instante, la de mi primo. «Necesito hablar contigo. Hay cosas que debes saber sobre tu hijo y sobre nuestra familia. No es fácil, y no hay tiempo que perder». Mi corazón se aceleró. Javier siempre había sido reservado, distante incluso, y nunca pensé que me llamaría con algo tan urgente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, una mezcla de miedo y anticipación. «¿Qué pasa, Javier?», pregunté, tratando de mantener la calma. «¿De qué hablas? Tu hermano, tu esposa, hay cosas que nunca te contaron. Tu hijo», dudó un instante, y sus palabras parecieron pesar toneladas. «Tu hijo es más importante de lo que crees, y alguien ha intentado mantenerte alejado de él». Mis manos comenzaron a temblar. La carta que encontré en Madrid, el incendio, las pistas dispersas en Valencia, todo parecía encajar de repente en un patrón que no había logrado ver antes. Javier me citó en Sevilla. Sin pensarlo, tomé un tren esa misma noche, impulsado por la necesidad de respuestas. La ciudad me recibió con su aire cálido, pero yo apenas podía disfrutarlo. Cada paso que daba estaba cargado de ansiedad y expectación. Nos encontramos en un pequeño café cerca del centro histórico. Javier se veía nervioso, pero había una determinación en su mirada que me hizo confiar, aunque solo fuera un poco. «Daniel», empezó, bajando la voz, «tu esposa y yo, hay algo que debes saber. Todo esto sobre el bebé no es un accidente. Todo fue planeado para que tu hermano nunca sospechara que el niño era tuyo». Mi mente daba vueltas. Sentí un torbellino de emociones, rabia, incredulidad, tristeza. Cada palabra golpeaba más fuerte que la anterior. ¿Pero por qué? Logré articular. ¿Por qué harían algo así? No lo sé del todo, respondió Javier. Solo sé que alguien más está involucrado, alguien que quiere manipular a toda la familia y mantenerte alejado del niño. Y si seguimos investigando, podrían intentar impedir que sigas adelante. Supe entonces que la búsqueda de la verdad no sería sencilla. Alguien estaba controlando los hilos desde las sombras, y yo apenas estaba comenzando a ver el tablero completo. Cada carta que descubríamos, cada pista que surgía, parecía un rompecabezas de traición cuidadosamente elaborado. Antes de irme, Javier me entregó una carta sellada. «Esto te ayudará a entender parte del plan», dijo. «Pero cuidado, Daniel. No todos los que parecen amigos realmente lo son». Mientras caminaba por las calles empedradas de Sevilla, con la carta en mi bolsillo y la cabeza llena de preguntas, comprendí algo vital: debía ser más astuto que nunca. La vida me había enseñado que la confianza podía ser un lujo peligroso, y que el verdadero poder estaba en la verdad que solo yo podía descubrir. Cuando llegué a Barcelona, pensé que por fin podría respirar. Había alquilado un pequeño apartamento en el barrio de l'Eixample, un lugar modesto pero acogedor, con una ventana que daba a un patio interior lleno de flores. Por primera vez en meses, sentí que podía empezar a reconstruir mi vida. Durante las primeras semanas, me concentré en organizar mis papeles, mis planes y en intentar establecer una rutina que me permitiera pensar con claridad. La carta de Javier seguía conmigo, siempre encima de la mesa, recordándome la magnitud de lo que estaba a punto de descubrir. Sabía que mi hijo, aún desconocido para la mayoría de la familia, estaba en medio de un juego mucho más grande de lo que había imaginado. Pero la vida, como siempre, tiene su manera de recordarte que la calma es frágil. Una tarde,
mientras trabajaba en el restaurante, recibí un mensaje anónimo. Si valoras tu seguridad y la del niño, deja de buscar. No sabes en qué te estás metiendo. Mi corazón se detuvo por un instante. No era la primera advertencia, pero esta venía con un tono diferente. Ahora sentía que alguien estaba observando cada uno de mis pasos, como un depredador al acecho. Cuando llegué a casa esa noche, el apartamento estaba revuelto. Mis papeles habían sido revisados, mis cosas movidas. Y sobre la mesa, una nota que no olvidaré nunca. Sabemos lo que quieres descubrir. No sigas. El miedo se mezcló con la rabia. Sentí que todo lo que había logrado construir, toda la pequeña estabilidad que había encontrado en Barcelona, se desmoronaba ante mis ojos. La sensación de vulnerabilidad fue inmediata. Entendí que estaba completamente solo, que no podía confiar en nadie más. Aquella noche, sentado frente a la ventana, con la ciudad iluminada frente a mí, me invadió un sentimiento profundo de culpa y miedo. Pensé en mi hijo, en lo injusto que era que un niño inocente estuviera en medio de esta red de secretos y traiciones. La culpa me carcomía por no haber estado allí desde el principio, y el miedo me hacía cuestionar cada paso que había dado hasta entonces. Pero en medio de la desesperación, algo se encendió dentro de mí, un deseo ardiente de descubrir la verdad. No podía permitir que el miedo me detuviera. Tenía que saber qué habían hecho mi esposa y mi primo, porque habían decidido mantener a mi hijo oculto, y cómo podría recuperar mi lugar en la vida del niño. Empecé a planear mis próximos pasos con cuidado. Cada movimiento debía ser estratégico. Cada conversación, calculada. No podía permitirme errores. Sabía que alguien estaba manipulando la situación, pero aún no entendía la extensión del plan. Después de aquel descubrimiento en Barcelona, supe que no podía seguir solo. La búsqueda de la verdad sobre mi hijo y las traiciones familiares requería aliados, pero también me exponía a nuevos enemigos que parecían estar siempre un paso adelante. Fue entonces cuando apareció Laura. La conocí en una pequeña cafetería del barrio gótico de Barcelona, un lugar lleno de luz tenue y aromas de café recién hecho. Su mirada era serena pero intensa, y al instante percibí que no era alguien común. Laura había investigado secretos familiares durante años. Su hermano había sido víctima de manipulaciones parecidas a las que yo estaba viviendo. Compartíamos objetivos: exponer la verdad, proteger a los inocentes y recuperar lo que nos habían arrebatado. Daniel, me dijo en nuestro primer encuentro, lo que estás buscando no es fácil. Pero no tienes que hacerlo solo. Podemos apoyarnos mutuamente. Acepté su ayuda con cautela. Aprendí de mis errores. Confiar plenamente era un riesgo, pero necesitaba a alguien con experiencia y valentía. Juntos empezamos a revisar documentos, llamadas antiguas y pistas que habían quedado dispersas entre Sevilla, Valencia y Madrid. Cada descubrimiento nos acercaba más a la verdad, pero también nos ponía en peligro. Porque no tardó en aparecer Alejandro. Un hombre que parecía simpático al principio, con sonrisas y consejos aparentes, pero que en realidad buscaba lo mismo que yo, manipular la situación a su favor. Alejandro estaba conectado con mi primo Javier y con los planes de mi esposa. Era astuto, calculador, y sus movimientos siempre eran estratégicos. A medida que investigábamos, descubrimos que él había interferido en la vida de mi hijo, controlando información y creando confusión para que yo no pudiera acercarme. Cada encuentro con Alejandro me dejaba un sabor amargo, una mezcla de furia y desconfianza. Era como luchar contra un fantasma que conocía mis pasos antes de que los diera. Laura y yo aprendimos a ser cuidadosos, a no dejar rastro, a planear cada acción con precisión. Sin embargo, entre aliados y enemigos, también aparecieron pequeños destellos de esperanza. Descubrimos pistas sobre la verdadera paternidad de mi hijo y los planes de quienes intentaban mantenerme alejado. Cada documento que encontrábamos era una victoria silenciosa, un paso más hacia el enfrentamiento final que sabía que se acercaba. Pero no todo era fácil. La tensión creció cuando nos dimos cuenta de que Alejandro estaba dispuesto a todo para mantener sus secretos intactos. Su influencia sobre mi familia, su capacidad de manipular y sus conexiones ocultas hacían que cualquier movimiento en falso pudiera costarme caro. El descubrimiento de Alejandro como un rival tan cercano cambió todo. Laura y yo sabíamos que necesitábamos pruebas sólidas, documentos irrefutables que demostraran no solo la verdadera paternidad de mi hijo,
sino también la magnitud de la manipulación de mi esposa y de mi primo Javier. Cada pista que encontrábamos nos acercaba a la verdad, y nos exponía más al peligro. Fue en un viejo archivo en Sevilla donde encontramos lo que buscábamos, un documento antiguo, cuidadosamente escondido, que confirmaba que mi hijo era mío y que había sido apartado deliberadamente para que mi hermano nunca sospechara. La emoción me invadió, por fin tenía la prueba que necesitaba. Pero el peligro era inmediato. Alejandro había rastreado nuestros movimientos y no estaba dispuesto a dejar que descubriéramos todo. Daniel, dijo Laura, su voz temblando ligeramente. Esto es lo que hemos estado buscando. Pero debes saber que Alejandro sabe que estamos aquí. Y no vamos a salir sin que él se entere. No entendí completamente lo que quiso decir hasta que la noche siguiente sucedió algo inesperado. Mientras revisábamos los documentos, Laura tomó una decisión que nunca olvidaré. Fingiría traición para protegerme y desviar la atención de Alejandro. Tú debes continuar, Daniel, me dijo, con lágrimas en los ojos. Yo me encargaré de que él piense que me he aliado con él. Tu prioridad es tu hijo. Sentí una mezcla de incredulidad, tristeza y admiración. Sabía que su sacrificio era necesario, pero también que podría perderla para siempre. Esa noche, Laura se enfrentó a Alejandro y logró distraerlo, permitiéndome escapar con los documentos. Su valentía me enseñó que la lucha por la verdad no es solo cuestión de inteligencia, sino de coraje y generosidad. Mientras huía con los papeles, no pude evitar pensar en mi hijo y en todo lo que estaba en juego. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, estaba marcada por la responsabilidad de proteger a ese niño inocente, de asegurar que creciera sabiendo la verdad sobre su familia. El dolor por la separación temporal de Laura se mezclaba con la determinación que sentía por dentro. Sabía que su sacrificio no sería en vano, había ganado tiempo suficiente para prepararme para lo que vendría. La vida me estaba enseñando, de la manera más dura posible, que los secretos familiares pueden ser destructivos, pero que los sacrificios también pueden abrir el camino hacia la justicia. Perdí todo, literalmente. Lo que había construido en meses de esfuerzo, cada pequeño refugio, cada plan cuidadosamente diseñado, se desmoronó frente a mis ojos. Alejandro, con su astucia habitual, había logrado manipular a varias personas cercanas a mí, y la red de secretos que había tejido mi primo y mi esposa se extendía mucho más de lo que podía imaginar. Esa mañana, al llegar a mi apartamento en Valencia, encontré mis pertenencias destrozadas. Los documentos que Laura y yo habíamos reunido estaban esparcidos, mojados y prácticamente ilegibles. Un mensaje escrito con precisión. Nunca podrás ganar. Todo esto es nuestro. Ríndete antes de que pierdas más de lo que ya has perdido. Sentí una mezcla de desesperación y rabia que me paralizó. Cada decisión que había tomado parecía haber sido en vano. La soledad me envolvía como un frío que penetraba hasta los huesos. Me pregunté si todo había sido un error. Perseguir la verdad, confiar en aliados, enfrentarme a mi familia. Pero el golpe más duro no fue material. Fue emocional. Pensar en mi hijo, en el hecho de que Alejandro y mi esposa habían estado manipulando todo para mantenernos separados, me hizo sentir impotente y devastado. La culpa y la frustración se mezclaban en mi interior, y por primera vez consideré la venganza como una opción tangible. Me senté en el suelo, rodeado de papeles mojados y recuerdos rotos, y reflexioné. Debía buscar justicia a cualquier costo, aunque eso significara destruir a quienes alguna vez amé, incluso a mi propio hermano. ¿O debía perdonar, proteger lo que aún podía salvar y esperar el momento adecuado para exponer la verdad? Era un dilema moral imposible. La rabia me pedía acción inmediata, pero la racionalidad me recordaba que un error podría costarme todo lo que quedaba de mi vida y la seguridad de mi hijo. Me levanté lentamente, con la cabeza llena de preguntas y el corazón pesado. Sabía que no podía rendirme, no ahora. La verdad debía salir a la luz, pero necesitaba un plan mucho más inteligente, más preciso y paciente. Esa noche, mientras caminaba por las calles desiertas de Valencia, me di cuenta de algo crucial. El punto más bajo también podía ser el comienzo de mi renacimiento. La derrota parcial me enseñó que no podía luchar con impulsos ni dejar que el odio controlara mis decisiones. Debía prepararme para enfrentar a toda la red de secretos con calma y estrategia. Comprendí que la venganza por sí sola no me daría paz.
Solo la verdad y la protección de mi hijo podrían hacerlo. Y fue en ese instante, mientras observaba las luces de la ciudad reflejadas en los charcos de lluvia, que renació dentro de mí la determinación, enfrentar la traición de frente, con todo lo que había aprendido y todo lo que aún estaba dispuesto a perder, si era necesario. El archivo de audio con la risa de mi hijo fue un recordatorio devastador y al mismo tiempo esperanzador. Debía llegar hasta el fondo de todo. Decidí regresar a Sevilla, donde todo había comenzado con la carta de Javier, y enfrentar la red de secretos que había mantenido a mi hijo alejado de mí durante tanto tiempo. Al llegar, me encontré con Javier nuevamente. Su expresión era seria, casi grave, y su primera frase me heló la sangre. Daniel, todo lo que creías saber sobre tu familia es solo la punta del iceberg. Me explicó que la relación entre mi esposa, mi primo y Alejandro había sido más compleja de lo que podía imaginar. La manipulación comenzó años atrás, cuando mi hermano confiaba ciegamente en todos a su alrededor. Mi esposa, celosa de la cercanía entre Álvaro y yo, había ideado un plan para mantenerme alejado de mi hijo desde el nacimiento. Alejandro, con conexiones en toda la familia, se encargaba de controlar la información y asegurarse de que nadie sospechara la verdad. El dolor me atravesó. No solo había sido traicionado, sino que había sido manipulado por las personas en quienes más confiaba. Y lo más devastador, mi hermano había sido engañado también, viviendo en la ignorancia completa de que su sobrino era en realidad mi hijo. Javier me entregó un álbum familiar con documentos, fotografías y cartas que detallaban cada paso del plan. Cada página revelaba mentiras, pactos secretos y traiciones cuidadosamente calculadas. Sentí una mezcla de ira, tristeza y desolación. Pero también claridad. Ahora comprendía todo. La tragedia inicial, el incendio, la desaparición de Sofía, las amenazas, todo estaba conectado. Debes prepararte, me advirtió Javier. Lo que viene no será fácil. Tendrás que enfrentar no solo a Alejandro, sino también a tu esposa y a quienes pensabas que eran aliados. La magnitud de la verdad era abrumadora. Cada paso que había dado me había llevado hasta este momento, y todo estaba a punto de culminar en un enfrentamiento que definiría la vida de mi hijo, la mía y la de mi hermano para siempre. Esa noche, mientras repasaba los documentos y fotografías, comprendí algo crucial. La red de secretos no solo afectaba el presente, sino también el futuro de mi hijo. Si no actuaba con cuidado, todo lo que había logrado podría perderse nuevamente. Me preparé mentalmente para el enfrentamiento. Cada decisión debía ser estratégica, cada palabra medida. La verdad sería revelada, sí, pero de la manera correcta, para proteger a quienes merecían ser protegidos y exponer a quienes habían causado tanto daño. El día del enfrentamiento llegó antes de lo que esperaba. Estaba en Sevilla, en la misma cafetería donde Javier y yo habíamos planeado todo, revisando los documentos por última vez. Cada hoja, cada fotografía, cada nota que había reunido me recordaba lo mucho que había sufrido y cuánto estaba en juego. Mi esposa llegó primero, aparentemente tranquila, pero pude ver en sus ojos la tensión que intentaba ocultar. Mi hermano Álvaro la acompañaba, confiado como siempre, sin sospechar que estaba a punto de descubrir la verdad más dolorosa de su vida. Y entonces apareció Alejandro, con su habitual aire de superioridad y calculada seguridad. Daniel, finalmente, dijo mi esposa, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Veo que has llegado lejos. Sentí un nudo en el estómago. Cada palabra que pronunciaba era una mezcla de manipulación y desafío. Sabía que debía mantener la calma. Todo lo que había soportado hasta ahora me preparaba para este momento. Comencé a exponer la verdad. Mostré documentos, cartas y fotografías. Cada evidencia demostraba que mi hijo era mío, que había sido mantenido alejado intencionadamente, y que Alejandro había manipulado a toda la familia para mantenerme fuera. El silencio cayó sobre la mesa como un peso insoportable. Mi hermano quedó pálido, incapaz de articular palabra. Mi esposa intentó negar, justificar, incluso manipular, pero cada mentira se desmoronaba ante las pruebas. Alejandro permanecía tenso, consciente de que la red de secretos que había construido se estaba derrumbando. No podemos cambiar lo que se hizo, dijo mi hermano finalmente, con la voz entrecortada. Pero debemos corregirlo ahora. Fue un momento de catarsis. Cada lágrima, cada abrazo y cada disculpa mostraron que,
aunque el daño había sido grande, todavía había espacio para la reparación. Alejandro, enfrentado a la verdad, desapareció silenciosamente, dejando atrás su influencia y control. La elección final era mía. Podía buscar venganza completa y destruir a quienes me habían traicionado, o podía optar por la justicia equilibrada, proteger a mi hijo y reconstruir la familia, aunque con límites y precauciones. Elegí la redención. Expuse la verdad, aseguré el bienestar de mi hijo y establecí límites claros con mi esposa y mi hermano. La paz no llegó de inmediato, pero sentí que, por primera vez en años, podía respirar sin miedo ni culpa. Después del enfrentamiento decisivo, regresé a Valencia con mi hijo en brazos y el corazón lleno de una mezcla de alivio y esperanza. Por primera vez en años, sentí que podía respirar sin la constante presión de los secretos y las traiciones que habían marcado mi vida. La ciudad que antes me había visto solo y perdido ahora se convirtió en un lugar de reconstrucción y nuevos comienzos. Los días siguientes fueron de reconciliación y organización. Hablé con mi hermano Álvaro, y aunque la confianza tardaría en reconstruirse, sentí que su apoyo sincero podía ser una base firme para proteger a mi hijo. Mi esposa estaba limitada por mis condiciones claras. Su relación con el niño debía ser transparente y supervisada. Alejandro ya no era una amenaza inmediata, y Laura, aunque aún distante, había asegurado que estaba a salvo. Su sacrificio me había enseñado el valor del coraje y la lealtad. Pero entonces llegó el sobre que Javier me había entregado al final del enfrentamiento. Lo abrí con manos temblorosas y encontré algo que nunca habría esperado, una carta de mi hijo. Sí, mi hijo. La carta estaba escrita por él, con su letra pequeña y vacilante, y contaba lo que había sentido al enterarse poco a poco de la verdad, de cómo había sido amado incluso mientras me mantenían lejos. Papá, leí en voz alta. Gracias por luchar por mí. Gracias por no rendirte nunca. Ahora entiendo que la verdad duele, pero también nos hace fuertes. Sentí un nudo en la garganta. Todo el dolor, las pérdidas, los secretos y los sacrificios habían valido la pena. La risa y las palabras de mi hijo se convirtieron en la prueba viviente de que la verdad y la paciencia podían reconstruir incluso los lazos más rotos. Decidí entonces que la vida no se trata solo de enfrentar traiciones o buscar justicia, sino de aprender a perdonar, proteger y valorar a quienes realmente importan. La redención no fue solo para mí, sino para toda la familia, que comenzaba a entender la importancia de la transparencia, la confianza y el amor incondicional. Acontecimiento final sorprendente. Unos meses después, mientras paseábamos por el Parque del Retiro en Madrid, vi acercarse a alguien familiar, Laura. Sonrió al vernos, y en sus manos llevaba un pequeño paquete. «Para ti», dijo. Lo encontré mientras revisaba archivos antiguos de Alejandro. Contiene la documentación completa de un legado que tu madre dejó en secreto, para ti y tu hijo. Al abrirlo, descubrí que además de la fortuna, había registros de cartas, fotos y documentos que cerraban definitivamente los misterios del pasado, confirmando que todo el dolor había sido parte de un entramado que finalmente podía dejarse atrás. Mi hijo y yo, juntos, habíamos sobrevivido, aprendido y encontrado una paz que parecía imposible meses atrás. Mientras miraba a mi hijo sonreír y tomaba la mano de Laura, supe que cada sacrificio, cada lágrima y cada decisión habían valido la pena. La vida nos había puesto a prueba de la manera más dura, pero la verdad, la justicia y el amor siempre encuentran su camino.